a muy alto nivel en la estructura de las Naciones Unidas. Esto puede favorecer. Por cierto, fue por una de ellas que se reunieron el canciller Rodríguez Birker rápidamente con el secretario general, tuvo una cita en los últimos meses. Entonces, si Guyana ya lo descarta, no creo que sea una opción conveniente. Guyana, en el marco, como decía, del Acuerdo de Ginebra, puede solicitar que el secretario general unilateralmente lo puede solicitar de proceder a escoger un mecanismo de solución de la controversia. Mientras tanto, frente a la nueva posición del gobierno guyanés, creo que Venezuela debe, 1, reafirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable. 2, mantener el patrullaje tradicional de la Armada en nuestra fachada atlántica. 3, nombrar con urgencia un negociador facilitador por Venezuela a tiempo completo, porque el actual encargado, mi viejo mejor amigo, Roy Chávez, tiene unos cuantos cargos que atender, por lo menos 4. Es embajador en La OEA, representante de Venezuela en las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, así que tiene que irse con unos viáticos a La Habana a menudo. Es diputado principal del Parlatino, aunque manda su sustituto. Y 4, si bien recuerdo, es miembro del Consejo de Estado, así que también tiene que venir de vez en cuando a Caracas, siempre con los viáticos. Yo recuerdo el nombre del Consejo de Viceministros. Sí, también. Eso. Bueno, vamos con 5 cargos. Entonces, ¿cuándo diablo tiene tiempo de ocuparse de negociar el tema con Guyana? Por cierto, eso demuestra que escasean la gente que tiene un mínimo de preparación de la institución llamada Cancillería todavía. Bueno, el nuevo negociador, además, debe ser apoyado por un pequeño equipo de funcionarios y tener también acceso a expertos nacionales e internacionales. Fíjense que Guyana ya dice que llamaron a unos expertos juristas internacionales para analizar los temas. Recientemente se nombró al almirante activo Blas Misticchio Tortorella como comisionado especial del canciller para Guyana, sustituyendo al almirante retirado Elías Daniel, que está con nosotros, quien estuvo creo 19 años, quien era director de la unidad especial para Guyana. Habría que aclarar, aun cuando a mí me dicen que la razón, pero bueno, habría que aclarar si el almirante Misticchio tendrá la misma función de asesoría y estudio en el tema de la reclamación que tenía el de consultor y de asesoría y de estudio que tenía el almirante Daniels, o el cambio de nombre de cargo y por ser un oficial activo significa que va a cambiar algo esas funciones, y en ese caso cómo se repartirían las funciones con el embajador Charlton o su sucesor. La mayoría de las personas a las cuales yo he conversado me han dicho que no, que simplemente eso fue un nombramiento porque usted sabe hay un exceso de general y almirante en este gobierno y no saben dónde ponerlo porque no tienen suficiente cargo para el nivel de almirante generales en el Estado, y entonces también buscan cómo solucionar el problema de esta forma. Así que aparentemente, si esa es la versión, ese nombramiento no significa mucho. La reclamación, y esta es la quinta, la reclamación de la de Esequibo y la defensa de nuestros derechos de la fachada atlántica del delta de Orinoco son dos temas distintos pero íntimamente relacionados. Se debe exigir que las negociaciones anunciadas en el comunicado conjunto de los cancilleres Howard, Rodríguez Birker del 12-10 del 13 deben darse en un ambiente de transparencia. Al respecto hay que notar que ni siquiera se conocen los nombres de los técnicos, llamados técnicos, que negociaron por Venezuela en la reunión que mencionó la canciller guyanesa, pero que a los venezolanos no le dijeron nunca que había habido una reunión de técnicos. ¿Quiénes son los técnicos que fueron? No digo que nos digan que hablar, pero por lo menos que nos digan que hubo una reunión y que los técnicos eran fulano. En cuanto a las posibles alternativas de solución de la controversia que los organizadores del Congreso nos han solicitado, voy a decir algunas palabras. Sin embargo, quiero hacer la siguiente advertencia. Estas son ideas poco
No digo no pensar, sí pensaba, pero esto debería obviamente ser reflexionado y consultado con expertos juristas internacionales, por cierto, para ver cuál o qué otras nos convienen. Además, me voy a limitar, obviamente, por el tema de mi charla, que es el Acuerdo de Ginebra, que me voy a limitar a las posibles soluciones que están dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. Primera alternativa: seguir negociando bilateralmente con el apoyo del buen oficiante, que es lo que quiere el gobierno, o de un mediador, que sería el siguiente paso previsto en el acuerdo y en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas sobre el mecanismo de solución pacífica de controversias. Eso significa, bueno, pasar de buen oficiante a mediador. Como lo dije antes, el mediador tendría mucha más fuerza, en el sentido que puede presentar proyectos propios de solución y decirle, bueno, señora, esto es lo que yo creo que debería ser discutido. Eso no lo puede hacer un oficiante, lo puede hacer un mediador. Esa es una posibilidad. 2. Recurrir a terceros, Corte Internacional de la Haya o arbitraje, para resolver solo el problema central de la interpretación del artículo primero del Acuerdo de Ginebra, que mencionamos al inicio de esta ponencia. O sea, recuerden lo que dije, ¿no? La tesis de Guyana, que el Acuerdo de Ginebra tiene que ver solo con la nulidad, validez del laudo, o nuestra posición de que busca una solución práctica, una negociación. Y la tercera, para eso. Tercera alternativa: recurso a tercero como un arbitraje exequo et bono, o sea, de equidad, que diera como resultado un arreglo práctico de la controversia. Esta solución obviamente solo sería posible si Guyana aceptara nuestra interpretación del artículo primero del acuerdo, voluntariamente u obligada por una sentencia de un tercero, según la alternativa número 2 mencionada arriba. 4. Recurso a tercero, como la Corte Internacional de la Haya, para definir la validez o nulidad del laudo de 1899. Esta alternativa requiere del consentimiento de Venezuela y está basada sobre la interpretación guyanesa del artículo primero del Acuerdo de Ginebra. Los escasos y respetables compatriotas venezolanos que en buena fe proponen esta misma alternativa global deberían preguntarse por qué es la preferida de los guyaneses y recordar que todos los dictámenes y opiniones de los juristas internacionales que han conocido el caso en el pasado, porque recuerden, sí tuvimos asesores juristas internacionales en el pasado, ahora no, la consideran muy negativa para los intereses venezolanos. 5. Una solución imaginativa que mezcle los diversos procedimientos mencionados. Como ejemplo podría dar lo que muy probablemente fue la forma de solucionar la controversia del canal de Beagle entre Chile y Argentina. En una primera etapa confidencial hubo negociaciones bilaterales que aproximaron las posiciones de las partes, y en la etapa pública y definitiva se dejó en manos del arbitraje del Papa Juan Pablo II la solución definitiva, basada obviamente en las conclusiones de la primera etapa, que se mantuvieron muy privadas. Lo dejo simplemente como un ejemplo de que pasó. Ahora bien, toda negociación internacional entre dos países, hay que recordar, es una negociación compleja que involucra los intereses de numerosos actores sociopolíticos relevantes de los estados que participan en la negociación. En el caso que nos ocupa, tanto en Guyana como en Venezuela, existen figuradamente dos mesas de negociación, una externa y otra interna. La primera, la externa, es la mesa oficial donde se sientan los negociadores de las partes, los gobiernos de Venezuela y Guyana. En la segunda mesa, que la tiene cada gobierno detrás de sus espaldas, cada gobierno debe negociar con los grupos domésticos internos activamente interesados en el resultado de la negociación internacional. Un acuerdo en la mesa externa será políticamente viable
solo si es aprobado en la mesa interna. Por tanto, una solución práctica y definitiva de la controversia solo será posible cuando los gobernantes en cada país logren integrar una coalición mayoritaria de intereses internos que apoyen o por lo menos acepten el acuerdo negociado y alcanzado en la mesa externa. Por tanto, el gobierno a este respecto debería buscar un gran consenso nacional a través de la consulta y el diálogo con los diversos actores y expertos nacionales para explorar los caminos más convenientes para avanzar en nuestra reclamación. El problema es que la palabra consulta y diálogo no son muy conocidas por este gobierno. En la defensa de la soberanía nacional, la unidad de todos los venezolanos debería ser un imperativo insoslayable. Muchas gracias.